estudio que vamos a estar abordando los miércoles es acerca de la carta a los colosenses. Esta carta de Pablo, esta epístola de Pablo, tiene varias características que la hacen particular. Todas las cartas escritas por Pablo son importantes, todas, pero cada una tiene un propósito específico y un mensaje preciso también. Hay algo que debemos de tener presente. Cada libro de la Biblia es de gran valor. ¿Por qué? Porque cada libro de la Biblia es una parte de la revelación de Dios. En cada libro de la Biblia el Señor nos revela algo nuevo a veces, o nos confirma a veces cosas que ha estado mencionando anteriormente, y si lo hace es porque tiene una importancia especial, eso que Él está reafirmando. Pero cada libro es palabra de Dios, cada libro es valioso, todos los libros de la Biblia valen mucho, valen igual, pero también es importante que tengamos presente que cada libro tiene un propósito específico, cada libro tiene una finalidad específica, en cada libro hay un énfasis al que le debemos de prestar atención. Y en las cartas paulinas, las cartas escritas por el apóstol Pablo, vamos a encontrar algo que es de suma importancia para la iglesia, los núcleos doctrinales. En las cartas escritas por Pablo, vamos a encontrar el desarrollo de los fundamentos de la fe cristiana. Por eso es que es tan importante estudiarlas. Y también vamos a encontrar respuestas para resolver ciertos problemas que se presentan en la vida cotidiana de las iglesias. Muchas cartas fueron escritas porque hubo un problema particular en la iglesia y el Espíritu Santo movió a Pablo para que lo abordase y le dijera al encargado y a la iglesia en general cómo se debía resolver tal o cual situación. Entonces, por eso son tan importantes. La doctrina para la iglesia está dentro de las cartas. Debemos de tener bien presente la estructura del Nuevo Testamento. Los evangelios son las enseñanzas directas de Jesús. Son enseñanzas para todos, ¿no? Para toda la humanidad. El libro de los Hechos no es un libro doctrinal y muchas personas cometen el error de tomar lo que sucede ahí como si fuera doctrina. No, el libro de los Hechos es un libro histórico, nos relata eventos que tuvieron lugar en un tiempo y espacio muy determinados. Si queremos ver la doctrina, tenemos que estudiar las cartas, y donde vamos a encontrar un desarrollo prolongado de la doctrina cristiana es en las cartas de Pablo, pues porque son más amplias. También las otras cartas, las cartas generales, son de dimensiones más cortas que varias de las que tiene el apóstol Pablo, pero obviamente ahí hay doctrina también. Y bien, en el caso de la carta a los colosenses, vamos a encontrar que esta tiene un origen bien peculiar. ¿Por qué? Porque fue escrita durante el primer cautiverio romano de Pablo, ahí entre el 60 y el 61 después de Cristo. Y algo sobresaliente de esta carta en particular es que Pablo nunca había estado en Colosas. Se llama Carta a los Colosenses porque es la iglesia que está en pues era ciudad en ese tiempo de Colosas, que está ahorita en la actual Turquía. Y
el Espíritu Santo va a mover al apóstol Pablo a redactar un mensaje a esta iglesia que él no conoce, él nunca ha ido ahí, pero el Espíritu Santo lo mueve porque un colaborador suyo, que se llama Epafras, le informa a Pablo sobre las amenazas doctrinales que se estaban desarrollando en esta región. La región donde se encuentra la ciudad de Colosas se conoce como el Valle del Lico, y hay varias iglesias ahí, no nada más la de Colosas. Ahí también está la ciudad de Éfeso, está la Odisea. Vamos a encontrar referencia a la iglesia de la Odisea en los mensajes a las iglesias del Apocalipsis. Entonces hay por lo menos tres iglesias importantes para el cristianismo en esta región están siendo amenazadas por doctrinas falsas, y cuando Pablo se entera, pues es movido por el Espíritu Santo a escribir para abordar estos problemas que se están presentando. Y el propósito que tiene Pablo es erradicar estas falsas enseñanzas. ¿Por qué? Porque mire, toda falsa enseñanza, toda falsa doctrina pone en peligro la vida de una iglesia local, y también pone en peligro la predicación de la salvación de las almas. Una cosa que vamos a poder identificar rápidamente en cuanto a la salud de una iglesia es qué tanto se predica este mensaje de salvación, que requiere de la predicación del arrepentimiento, que a su vez requiere el exponer la condición pecadora de todas las personas. Entonces, si nosotros vemos a una iglesia en la que se predica el mensaje de salvación, señalando la necesidad del arrepentimiento por la condición caída de cada ser humano, todos los seres humanos tenemos esa condición caída, a través de la obtención de redención y cambio de naturaleza y salvación, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús, la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Cuando se predica eso, la iglesia está sana, es una señal de que hay salud en la iglesia, pero en una iglesia en la que se diluye la gravedad del pecado, es decir, no se le da la seriedad al pecado que tiene, porque es sumamente grave el pecado, cualquier pecado. Eso es algo que debemos de tener presente y que en el desarrollo de la carta se va a tocar en algún punto. Cualquier pecado es grave delante de Dios. Todos los pecados llevan al infierno, todos. Hay distintas consecuencias por los pecados, pero todos llevan al infierno, son el camino al infierno. Entonces, una iglesia en la que se diluye eso y se dice, pues es que tal y tal conducta, pues no son tan malas, que vayas a tal y tal lugar, no es tan malo. Bueno, eso ya es una señal que nos enseña una falta en la salud de la iglesia. Si no se habla de la obra redentora de Jesús como el único medio de salvación, pues, y se empieza a abrir otras puertas diciendo que hay otros caminos que nos pueden llevar al perdón o a la salvación, bueno, esa es una señal grave de la condición en la que se encuentra esa iglesia. Hay una condición enferma en una iglesia que tiene este tipo de predicación. Y bueno, regresando al contenido de la carta, no se han puesto, bueno, no es que se pongan de acuerdo, pero no hay consenso sobre cuál fue la corriente específica que dio origen
a la falsa enseñanza que se estaba dispersando en la región de Lico, donde estaba la iglesia de Colosas. Hay quienes dicen que se trataba del gnosticismo, hay quienes piensan que era un movimiento judío místico, otros mencionan que era un grupo separatista legalista. No se ha podido llegar a una conclusión final, pero la carta sí nos permite identificar los puntos básicos de esta falsa enseñanza que se estaba dispersando en esta región. ¿Cuáles son esos puntos? Bueno, lo primero es que se atacaba la centralidad de Cristo. No se estaba poniendo a Jesús como el centro de la vida de la iglesia y de la vida del creyente. Se estaban enfocando en prestarle atención a enseñanzas filosóficas. Había prohibiciones sobre la dieta, es decir, les restringían ciertas cosas, ciertos alimentos eran restringidos. Esta falsa enseñanza que se estaba dispersando también observaba ciertos rituales religiosos propios de los judíos, es decir, había ciertas prácticas propias del judaísmo que se estaban intentando inculcar. Se estaba también promoviendo la veneración a los ángeles y era una enseñanza que tendía hacia el ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? Es la promoción de una vida austera, como la de los monjes. ¿Se acuerda? Bueno, no sé si se acuerda, pero en el medievo, en los monasterios, en muchos monasterios se hacía un voto de pobreza. ¿Qué significaba eso? Bueno, que iban a vivir con lo mínimo, con la cama más barata que pudieran adquirir, con la ropa más barata que se pudo. Bueno, no era ropa, era la túnica que usaban, ¿no? Pero con los materiales más baratos que pudieran. No se iba a gastar en lujos, en la comida. Ellos iban a producir sus propias cosas, generalmente no iban a gastar en sal, entonces imagínense qué comida era la que… Pero bueno, ese era el voto, ¿no? Seguramente he escuchado de los caballeros templarios, ellos tenían, no los del Estado, no los de la Edad Media, ellos originalmente hacían un voto también de pobreza, después se alejaron de eso, ¿no? Pero su sello era el de 2 jinetes montando un mismo caballo. ¿Por qué? Por esa condición de pobreza, o sea, iban a subir, bueno, generalmente eran dos jinetes en un caballo para no tener que gastar en un caballo para cada jinete. Bueno, esto era a lo que, no a lo de los jinetes, pero a la vida súper austera, era lo que se estaba impulsando en esta falsa enseñanza que se estaba diseminando. Y bueno, el apóstol Pablo se va a dar a la tarea, movido por el Espíritu Santo, de atacar cada uno de estos puntos. Entonces, acompáñenme por favor a Colosenses capítulo 1, versículo 3. Colosenses capítulo 1, versículo 3. ¿Por qué en el versículo 3? Porque el primer y el segundo versículo son el saludo típico de las cartas de Pablo. Allí no hay peculiaridad. En el versículo 3 es parte del saludo del versículo 3, pero
pero allí es en donde está lo interesante. Vamos al versículo 3. Dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Aquí el apóstol Pablo, dentro de esta salutación, de este saludo, le menciona a la iglesia de Colosas la causa por la que fue movido a escribirles una carta, siendo que esta iglesia pues jamás ha visto a Pablo, nunca lo han tenido de visita. Pablo no fundó la iglesia, pero a pesar de esto él les escribe una carta. Vamos a encontrar en las otras cartas, en el resto de las cartas de Pablo, que la mayoría son iglesias o que él fundó o a las que él ha atendido. Pero esta no. Pero el Espíritu Santo lo lleva a escribir esta carta porque el Espíritu Santo ya puso en el corazón de Pablo un cariño particular por esta iglesia. ¿Y qué despertó ese cariño? Bueno, la fe que ellos tenían. Epafras era colaborador de Pablo. Se cree que probablemente él fue el que fundó la iglesia, el que fue ahí a Colosas a predicar, funda la iglesia. Y bueno, él sí es una persona conocida de Pablo, pero cuando Epafras le cuenta a Pablo en algún momento de sus vidas cómo había reaccionado la iglesia y cómo llevaban su vida de fe los miembros de la iglesia, algo nació en el corazón de Pablo, nació un cariño especial, y por eso es que él empieza a llevarlos en sus oraciones. Mire, cuando a veces el Señor nos pone a alguien o a una congregación en nuestro corazón para orar, hágale caso al Señor y ore por esa persona y ore por esa iglesia. Usted no sabe por qué el Señor lo está haciendo, pero un propósito hay. Como en el caso de Pablo, porque pues Pablo, como mencionamos, no los conoce, nunca ha ido, pero lleva rato orando por ellos. Y en otra ocasión, cuando llega Epafras y le platica qué está pasando, pues él es movido a escribirles. Y lo interesante son las otras dos cartas que Pablo escribe en este periodo de tiempo, porque las otras dos son cartas a personas e iglesias pues muy cercanas a él. Tito es una persona muy cercana a Pablo. Él es probablemente su segundo colaborador más importante. El primero es Timoteo y el otro es Tito. Y Éfeso es una iglesia muy importante para Pablo, es de las que más tiempo invertido por Pablo tuvo. Él estuvo ahí como 2 años más o menos. Y bueno, uno entiende
por qué les escribe, ¿no? A Tito y a Éfeso, pero a los colosenses es otra cosa. ¿Por qué? Pablo les dedicó tiempo porque ya el Espíritu Santo había puesto algo en él. Y llega un momento en el que le mencionan esta situación y algo pasa en su corazón, el Señor lo mueve para ayudar. Entonces, por eso, no tomen poco estas oraciones. Si Dios le pone carga por alguien, usted póngase a orar. Más adelante vas a ver por qué, como fue en el caso de Pablo, porque el Señor le puso esto en su corazón. Vamos al versículo 9. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquí Pablo va a empezar a abordar el propósito de esta epístola, el propósito de esta carta, el cual es que los miembros de la iglesia de Colosas fuesen llenos de conocimiento, pero no de cualquier conocimiento, es un conocimiento especial, es un conocimiento específico el que le interesa a Pablo, que se ha adquirido por los miembros de la iglesia. Y hay una cosa que debemos de tener presente, y es que la iglesia de Colosas, al igual que toda la humanidad, se estaba viendo atraída por la obtención de conocimiento y de enseñanzas nuevas, también de revelaciones extravagantes. Y fue precisamente esta atracción que no supieron limitar y controlar la que les llevó a comenzar a desviarse. El conocimiento en sí mismo no es malo, pero debemos de tener presente que no siempre se tiene la madurez o la guía necesaria para acceder a ciertas cosas. Hay ciertas áreas del conocimiento que sí necesitan de una cierta madurez para poder ser asimiladas de una manera correcta. Y tristemente en nuestro mundo actual están queriendo invadir mentes vulnerables con información que en algunos momentos no pueden entender y en otros casos les genera, bueno, el propósito de los que no pueden entenderlo para nada es generar confusión desde temprana edad. Más grandes, pues es simplemente confundirlos. ¿Por qué? Porque mire, hay una agenda en la que se está impulsando a través de la ONU es la que está impulsando esta agenda de enseñar a los niños de preescolar y de los primeros años de primaria sobre sexualidad.
los niños no entienden, es un niño de 3 años, no entiende eso, un niño de 4 años no entiende nada de sexualidad, su mente no tiene la capacidad para entender ese tipo de cosas, pero hay una agenda en la que en la que se está impulsando que se mete este contenido para los niños y uno ve unas cosas que son aterradoras, la verdad. Estaba viendo la semana pasada un programa en el que se presenta un reportaje sobre una familia que apoyó a su hijo para convertirse en mujer. La cosa es que la señora empieza a decir, la mamá, que ella se dio cuenta de que su hijo pues no estaba de acuerdo con su sexo a los 2 años, que no podía hablar, pero que a los 2 años pues ya se daba ya cuenta de que pues el niño no estaba de acuerdo con ser hombre. Y un comentarista estaba haciendo el análisis por partes, por segmentos de este reportaje y dice, hey, a los 2 años no pueden hablar bien, no se saben ni el abecedario. ¿Cómo es posible que nosotros podemos decir que no está contento con su sexo? No es algo que el niño tiene la capacidad de expresar, no es algo que el niño tiene la capacidad de entender. Su vocabulario es increíblemente limitado. O sea, la adquisición fuerte del vocabulario es de los 6 años en adelante. Entonces, estamos hablando de una persona que no tiene una capacidad racional avanzada, no tiene una capacidad lingüística avanzada. ¿Cómo va a entender él estos temas? ¿O cómo le vamos a enseñar sobre estos temas? ¿Se puede hablar de eso en la preparatoria? Sí, el niño ya es maduro, ¿no? Bueno, no maduro, pero ya tiene una capacidad de raciocinio mayor. Pero a los 2, 3, 4, 5 años ellos no entienden de qué se les está hablando. Los están buscando confundir. Otro ejemplo que podemos utilizar para ilustrar esto de que el conocimiento requiere de cierta madurez. ¿Usted cree que es casualidad que nuestra Universidad Michoacana enseña a filósofos tan fuertes dentro del bachillerato? Yo llevé en el bachillerato ya estudios de Marx, de Nietzsche, de Sartre y bueno, no, a mí no me tocó leer a Bertrand Russell, pero por lo menos estos 3, que son ateos de peso fuerte, ¿no? O sea, son de la categoría de peso pesado dentro de la filosofía, se los dan yo tenía 17 años en ese entonces. Gracias a Dios yo tuve un maestro muy bueno de filosofía que nos decía no les crean todo lo que viene ahí, y él, no, por decirnos, nos ponía al filósofo que era el contrapeso de Marx, al filósofo que era el contrapeso de Nietzsche, al filósofo que era el contrapeso de Sartre, pero no todos hacen eso. No todos hacen eso. ¿Por qué? Porque se busca adoctrinar. Y bueno, es que cuando uno tiene 17 años, pues es muy fácil de impresionar, ¿no? Te pueden impresionar muy fácil con estos textos y te la crees. ¿Por qué? Porque no se tiene una madurez para asimilar ese tipo de literatura. Me acuerdo que cuando me tocó leer Así hablaba Zaratustra era el seminario de filosofía, pues varios decían, ay, qué interesante está esto, ¿no? Y Nietzsche tenía razón. Platiqué con un amigo que es mucho mayor que yo y me dice, ay, Omar, pues yo
él ya era un adulto maduro. Dice, yo leo eso para divertirme de todas las incoherencias que hay ahí en el pensamiento de Nietzsche, tantos absurdos que tiene, tantas cosas, pues ofensivas, honestamente, son ofensivas a la razón, ¿no? Pero uno como joven, pues no lo ve así, ¿no? No tiene la madurez para asimilar ese tipo de contenidos tan chicos. Ya después, pues es otra cosa. Pero bueno, entonces el conocimiento en sí no es malo, pero uno tiene que ir avanzando de acuerdo a su edad, de acuerdo a su madurez para adquirir cierto conocimiento. La curiosidad no es mala en sí, pero si no la sabemos controlar y si no conocemos nuestros límites, puede llevarnos a adentrarnos en doctrinas, en filosofías y en enseñanzas que nos desvían de la palabra de Dios. Les puedo dar un ejemplo muy claro en esto. Es muy interesante estudiar algunos aspectos del judaísmo y cosas así, pero hay que tener mucho cuidado ahí porque todo eso de pues sí son rituales, los rituales religiosos que ellos realizan, es sumamente atractivo. La verdad es muy atractivo y puede hacernos tambalear. A mí me sorprende la cantidad de personas que yo he conocido, o sea, físicamente, y bueno, he tenido relación con estas personas que de un día, bueno, no de un día para otro, pero que metiéndose al estudio del judaísmo se convierten al judaísmo, dejan el cristianismo para convertirse, según ellos, en judíos. ¿Por qué? Porque sí es atractivo, o sea, la verdad sí se ve bien atractivo, se ven atractivas un montón de cosas que si no se tiene la madurez, pues arrastran a la persona a abandonar la fe en Jesucristo. Y esto no es nuevo, fue uno de los principales problemas que hubo en los inicios de la iglesia, porque acuérdese, muchos eran gentiles y había un grupo de judíos dentro de la iglesia que pues continuaban con ciertas tradiciones suyas y empezaban a jalar a los gentiles, porque tenemos esta tendencia, tenemos una tendencia pues al ritual y a este tipo de cosas. Otro ejemplo, y creo que esto es importante, en algún punto se va a tratar, la cuestión de los ángeles, se va a tratar dentro de la carta. La escritura no nos habla mucho de ellos y tampoco nos habla mucho de los demonios. Muy poquitos nombres se nos dan de los dos, tanto de los ángeles como de los demonios. ¿Por qué? Porque ese es del plano de Dios, ese es el plano espiritual y Dios no tuvo interés en hablarnos mucho de eso. ¿Por qué? Porque es un área peligrosa para nosotros, pero hay personas que quieren adentrarse en este tipo de cosas y terminan yéndose por caminos totalmente desviados de la palabra de Dios. Entonces, son áreas peligrosas. Si no se tiene la madurez, nos van a arrastrar a cosas que no están dentro de la escritura. Por ejemplo, ha oído, en la iglesia católica hay un montón de arcángeles, pero la escritura nada más habla de uno. El único arcángel mencionado en la escritura es Miguel y no hay más. ¿De dónde más llegaron a esa conclusión? Bueno, de meterse en áreas
pues, no puedo abordar ese tema, pero no son cosas de la Escritura y terminan desviándonos, terminan llevándonos por otras sendas. Entonces, el apóstol Pablo le dice aquí a la iglesia de Colosa que sí deben de buscar tener conocimiento, que es importante tener conocimiento, pero el conocimiento en el que se deben de enfocar, el conocimiento que deben de buscar adquirir, de acuerdo a lo que vimos aquí en estos versículos escritos por el apóstol Pablo, es el conocimiento de la voluntad de Dios, la sabiduría y la inteligencia espiritual que vienen de Dios y el conocimiento sobre la persona de Dios. En eso sí debemos de invertir nuestro tiempo, en eso sí debemos de esforzarnos por conocer. Y es una empresa increíblemente grande, increíblemente extensa, solamente cuando sabemos quién es Dios, cuando tenemos un buen conocimiento de quién es Él, de cuál es su voluntad y cuál es su sabiduría. Cuando tenemos un conocimiento de estas tres áreas, es que podemos andar como es digno del Señor y podemos hacer su obra a través de su poder. El conocimiento de la persona de Dios, de su voluntad y de su sabiduría, es el conocimiento más alto al que podemos acceder. Y nos lo está diciendo no cualquier persona. Debemos de tener en perspectiva quién es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es considerado el teólogo más importante del cristianismo. Por encima de Lutero, por encima de los reformadores, Pablo es un teólogo mucho más grande que ellos, el teólogo más importante del cristianismo. Aparte, él es una mente sumamente brillante. Por eso se le estudia en las facultades de filosofía también, porque su mente es una mente única, es una mente brillante, la mente de Pablo. Es una persona con una cultura muy vasta, es una persona que habla varios idiomas, tiene un conocimiento profundo del judaísmo, conoce de memoria varios textos del Antiguo Testamento, tiene nociones de derecho romano, lo podemos ver en sus cartas. Es una persona sumamente preparada y aunque tiene conocimiento de todas estas áreas, él nos está diciendo lo que más vale la pena es esto. Lo que más vale la pena conocer, y si van a dedicarle tiempo a algo, intelectualmente pónganse a buscar quién es Dios, conozcan más sobre la persona de Dios, conozcan más sobre su voluntad y conozcan más sobre su sabiduría. Y sabe que personas que se han dado esta tarea han sido personas sumamente brillantes también. Leibniz, el filósofo alemán, él era protestante, le dedicó un buen tiempo al estudio de la persona de Dios. Blas Pascal, también mucha gente lo identifica más por sus trabajos de física, ¿no? Pero su pasión era el estudio de la palabra de Dios. ¿Ha oído de Otto von Braun? Él fue el director del proyecto Apolo para ir de la NASA para ir a la Luna. Él era cristiano y le dedicaba un buen tiempo al estudio de las Escrituras. ¿Por qué? Porque a pesar de que ellos eran mentes sumamente brillantes, se daban cuenta de que este era el conocimiento que más valía la pena obtener. Y es a lo que más le debemos de dedicar nosotros
nosotros también, porque no hay algo más emocionante que saber quién es Dios. Él es el ser más grande que hay en la existencia y poderlo conocer es un regalo. Mire, una cosa también importante a resaltar es que mientras nosotros estemos en esta tierra y habitemos en este cuerpo mortal, la única fuente de revelación divina, es decir, el único acceso que tenemos para conocer quién es Dios, cuál es su voluntad, es la Escritura y nada más. Esto le genera problemas a muchos. ¿Por qué? Porque muchos quisieran emprender un viaje individual y místico para conocer a Dios. Y vea cómo funcionan varias religiones orientales, en las que por medio de la meditación y algunas ayudas con drogas, porque utilizan drogas, entran en un estado de trance según para tener acceso al conocimiento divino. Y bueno, mucha gente quisiera eso, o sea, quisiera poder por ellos mismos entrar en contacto con la divinidad, pero esto tiene una falla lógica que no tiene la falla, que no lo tiene la Escritura. El que tengamos una revelación de Dios por su propia cuenta tiene una mejor lógica. ¿Por qué? Porque Dios, siendo el creador del universo, necesariamente tiene que estar fuera de él, no puede estar dentro del universo. El tercer cielo no está en el universo, está fuera del universo. El lugar donde está la gloria de Dios, como debería de ser, está fuera del universo. ¿Qué sucede? Nosotros somos seres de este universo, somos parte de este universo y nuestro límite es el universo. No hay forma en la que nosotros podamos salir de nuestro universo. Entonces, el Creador nos queda inaccesible porque Él está fuera. La única manera en la que podríamos tener acceso a Él es si Él, por su propia voluntad, por su propio deseo, se revela a nosotros. Y eso es justamente el patrón que nos muestra la Escritura. La Escritura nos enseña que este Creador de todo lo que existe, por su propia voluntad, por su propio deseo, se reveló a los hombres y de manera escrita, o sea, no buscó hacerlo nada más de forma oral, nos dejó escritos hablándonos sobre su voluntad. Entonces, todo lo que Él quiere que sepamos de su persona está allí en la Escritura y hay que ponernos a estudiar ahí. Y mientras más lo haga, se va a dar cuenta de que hay un montón de riqueza ahí, que es un libro interminable. Lo puede leer de principio a fin en un año, sí, pero si lo vuelve a leer va a ser distinta su segunda lectura y así su tercera lectura y la cuarta, y mientras más a veces yo digo, me gustaría tener una mejor memoria, porque es un texto muy grande, la verdad, toda la Biblia, ¿no? Y uno regresa a libros que lleva un rato sin leer y dice, ay, wow, esto no me acordaba de esto, o esto es nuevo. Entonces, esta es la mayor empresa a la que le podemos dedicar nuestro tiempo y que de verdad tiene valor. Vamos al versículo 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las cosas que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él.
Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí el apóstol Pablo va a empezar a atacar esta enseñanza que busca hacer menos a la figura de Jesús y la va a llevar Pablo a su respectivo lugar, a su lugar de preeminencia. Y el versículo 15, cuando el apóstol Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible, parece ser un eco de las mismas palabras del Señor Jesús, hablándole a sus discípulos momentos antes de comenzar su sufrimiento, momentos antes de que lo aprendan, cuando Felipe le pregunta en Juan capítulo 14, versículo 8, yo se lo leo. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús claramente le está enseñando a sus discípulos que Él es igual al Padre, que Él es uno con el Padre y que aquel que le ve está viendo al Padre. Obviamente el Padre está en el tercer cielo, ¿no? Pero Jesús y el Padre, como el Señor nos enseñó, son uno. Son Dios, Jesús es Dios, el Padre es Dios. Ahora, en el versículo 15, en este mismo versículo 15, hay una frase en la que me quiero detener un poco, porque ahí encontramos al apóstol Pablo diciendo, el primogénito de toda creación. Y esta frase ha dado lugar a ciertas discusiones por una mala interpretación de la misma, porque algunos dicen que al decir que Él es el primogénito de toda creación, se está diciendo que Jesús es el primer nacido. Los testigos de Jehová toman mucho este texto y por lo tanto, como es el primer nacido, es un ser creado y no es igual al Padre. Y cuando uno analiza esta frase en particular, contemplando el texto, pues uno se da cuenta de que no es de lo que se está hablando. ¿Por qué? Porque entonces esta frase sería una contradicción directa a la enseñanza de Jesús sobre su persona y a la enseñanza que los apóstoles dieron sobre su persona. ¿Como cuál enseñanza directa? Bueno, Juan 1:18 declara que Jesús es el Hijo unigénito, no primogénito, unigénito. El resto de los pasajes, de los versículos, también nos dejan ver que habría una contradicción. ¿Por qué? Porque en el versículo 16 encontramos que dice que en Él fueron creadas todas las cosas. Si Él es un ser creado, pues estaría autocreando y pues ahí hay una contradicción lógica. También menciona que Él es antes de todas las cosas, entonces no puede ser creado
y a la vez ser antes que todas las cosas. La actividad creadora de Jesús, de acuerdo a lo que vimos en estos versículos de Primera de Colosenses, implica a todos los seres del plano material, es decir, a todos los que habitamos en este universo, todos los planetas, todas las estrellas, todas las galaxias, todo lo que hay en este planeta y nosotros, pero también incluye a todos los seres espirituales. Jesús fue el creador de los ángeles, los querubines, Miguel, el arcángel. Todos los seres espirituales también son creación suya. Entonces, si no está trayendo esta idea del primogénito de toda creación, la idea de un ser creado, entonces, ¿qué idea se está intentando plasmar? ¿Qué idea se está intentando difundir? Es la idea de posición. ¿Por qué? Porque el primogénito es una persona muy especial dentro de una familia. En los tiempos bíblicos, el primogénito heredaba el rango, la situación y todos los derechos que tenía su padre. La posición del primogénito dentro de una familia es una posición única y es una posición de autoridad. El primogénito en un punto, tratar con el primogénito es como tratar con el padre, con el padre de familia, ¿no? Llega un punto en la edad del primogénito en el que las decisiones que él toma son consideradas en el ámbito legal como decisiones tomadas por su papá. Es una posición especial. Aparte, el primogénito está destinado a convertirse en el líder de la familia, en el líder del clan o en el líder de la tribu. Su posición está muy por encima a la posición del resto de sus hermanos. Todos los demás hermanos en algún momento le van a tener que rendir cuentas al primogénito, en algún momento van a tener que acatar las órdenes que les dé el primogénito. Si él es el líder del clan y dice nos vamos de aquí, pues todos se van. ¿Por qué? Porque él tiene esa autoridad. Entonces, cuando el apóstol Pablo menciona esto, que Jesús es el primogénito de toda creación, no se está refiriendo a creación, sino a su posición de autoridad dentro de la familia de Dios. Y bueno, pues es evidente, todos nosotros somos hijos de Dios por adopción. Jesús es el hijo unigénito y tiene esta posición muy por encima de la nuestra, ¿no? Entonces, esa es la idea que el apóstol Pablo está expresando aquí. Después, en el versículo 18, se vuelve a utilizar la palabra primogénito. En el versículo 18 se nos dice el primogénito entre los muertos. Ahí sí tiene otro significado. Ahí sí menciona que es el primero de entre todos los que van a resucitar. ¿Por qué? Porque nosotros también vamos a resucitar. Esa es nuestra esperanza, que un día nosotros vamos a resucitar, nuestro cuerpo va a resucitar también para nunca más morir. Y bueno, Jesús fue el primero en esa condición, porque hubo personas que resucitaron antes, sí, con el profeta Elías, con Eliseo. Jesús resucitó personas durante su ministerio, pero todas ellas volvieron a morir. Jesús es el primero en el que su cuerpo ha resucitado, glorificado, y jamás va a volver a morir. Entonces ahí sí se refiere a un evento temporal. El anterior, la mención anterior de primogénito, se refiere a la posición de Jesús. Recordemos que que el apóstol Pablo está tomando este tema de la preeminencia de Jesús, cuando
los colosenses escuchan este término de primogénito, saben a qué se está refiriendo. ¿Por qué? Porque viven en un mundo donde el primogénito tiene esta responsabilidad, tiene también un montón de responsabilidades, pero tiene todos estos privilegios, tiene esta posición de autoridad. Aquí en México pues eso no se acostumbra ya. Varias cosas ni siquiera son legales, que en ese tiempo eran completamente legales, ¿no? Entonces, es importante que tomemos en cuenta esto, porque la divinidad de Jesús es un baluarte de la fe cristiana. El reconocer que Jesús es Dios es una columna fundamental dentro de la fe cristiana y debemos de saber defenderla. ¿Con qué? Con las Escrituras, porque todo lo que nos digan fuera de las Escrituras, pues no le debemos de prestar valor, pero con las Escrituras son muy puntuales en cuanto a la divinidad de Jesús, pero hay quienes saben torcer las Escrituras también para confundir. Este versículo ha sido utilizado para confundir a muchos, pero ya vimos a qué se refiere con este término de primogénito. ¿Y por qué el apóstol Pablo hace eso? Porque es importante como creyentes. Y todos los verdaderos creyentes van a notar la importancia de este punto de nuestra fe. Mire, para que se dé una idea, otro de los grandes teólogos del cristianismo, Martín Lutero, habló sobre esto. Le voy a leer una frase de Lutero relativa a la divinidad de Jesús. Lutero decía: el que sostiene firmemente la doctrina de Jesucristo, que es Dios verdadero y verdadero hombre, que murió y resucitó por nosotros, admitirá y de todo corazón aprobará todos los demás artículos de la fe cristiana. Para admitir todos los demás principios de nuestra fe, lo primero que tenemos que hacer es admitir que Jesús es Dios. Ese es el fundamento del cristianismo, la divinidad de Jesús. Y todo lo demás se va a desprender de ahí. Y Pablo lo aborda porque es importante para las iglesias. Era importante para la iglesia de Colosas, pero es importante para nosotros hoy. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? También nos está invitando a echarle ganas, a conocer más sobre las Escrituras, a dedicarle tiempo. Mire, Dios, y esto lo vamos a ver más adelante, no es un Dios de secretos. Él no es un Dios de revelación oculta para ciertos grupos. Su revelación es para todos, pero para entenderla, pues hay que dedicarle tiempo. Eso sí lo demanda de nosotros. ¿Quién va a entender más lo que dicen las Escrituras? ¿Quién más le dedica tiempo? Esa es una realidad. Mientras más tiempo le dedique, más va a conocer del Señor. Mientras menos tiempo le dedique, menos va a conocer de Él. Para hacer este análisis, pues se necesita dedicarle tiempo. Usted le dedicó tiempo estando aquí, pero si queremos conocer más, pues tenemos que esforzarnos más, tenemos que dedicarle más tiempo, y eso es a lo que nos está llamando el Señor hoy. ¿Por qué? Porque si algo vale la pena saber, si algo vale la pena conocer, es quién es Él. Vamos a orar. Bendito Padre, muchas gracias por estos tesoros que encontramos en tu palabra. Gracias porque tú nos has dejado todo para conocerte. Gracias, Señor, porque no requieres de nosotros sacrificios, no requieres de nosotros dinero,
ni nada material, ni nada místico para conocerte. Tú nos has dejado todo a la mano, pero sí nos pides una cosa: tiempo. Ayúdanos, Señor, a dedicarte el tiempo que tú te mereces. Ayúdanos a entender la riqueza que hay en las Escrituras. Ayúdanos a entender todo el bien que tú tienes para nosotros allí. Señor, permítenos aferrarnos a lo que dice tu palabra y a no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Ayúdanos a poner los ojos en ti. Ayúdanos a ver que no hay alguien por encima de ti, Señor, y que va a haber muchos que nos van a intentar desviar. Ayúdanos a mantenernos firmes, ayúdanos a conocerte más. Ayúdanos, Señor, a tomar con seriedad las Escrituras para poderte serte fiel. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues que pase muy buena noche, hermano, que descanse y nos vemos aquí